Buenas tardes, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Sí, doctora, correcto. Bueno, empezamos. El tema, entiendo que estoy con un poquito de retraso en el tiempo, pero vamos a tratar de abarcar todos los puntos que se han puesto en el PPT y obviamente absorber las consultas en caso que hubieran alguna en relación a los temas que se van a explicar. Como se ha hecho la presentación hace un momento, quien habla es registradora del registro de predios de la SUNAR, zona 9, y el tema que nos motiva en esta exposición es el tema de la seguridad jurídica y la inscripción registral de los predios del Estado en relación al dominio público. Es un tema muy vasto, así que vamos a tratar de ser esquemáticos, considerando que el auditorio, tengo entendido por la información que me han brindado los organizadores, no está exclusivamente conformado por personas con formación jurídica, sino que de diversas carreras universitarias. Por ello, vamos a procurar que la exposición no tenga tanto tecnicismo jurídico, sino que plasmar un poco las ideas en qué consiste el tema de inscripción registral y todo lo que implica en función a la propiedad de dominio público del Estado. Vamos a empezar con un marco general. Pero básicamente para explicarles en qué consiste esta situación de inscripción, seguridad jurídica, bienes de dominio público, y cómo es que se interrelaciona todo ello para efectos de entender un poco la importancia que ello tiene para efectos del Estado como protector del bien de dominio público. Empecemos por hablar de qué cosa es el registro, en el caso nuestro como entidad técnica especializada, que es la SUNAR, que inscribe predios propiamente en el registro de predios y que tiene por función justamente ir incorporando actos y contratos, bienes, para efectos de revestirlos de una seguridad jurídica que permita el movimiento económico, la adecuada contratación y en el caso de bienes del Estado, la protección que merecen los bienes de dominio público. Nosotros, al empezar la exposición, queremos señalar de manera clara que lo que nosotros hacemos como función, como institución, es llevar a cabo una función pública de un registro jurídico. ¿Y por qué hago el hincapié en registro jurídico? Porque nuestras inscripciones tienen un efecto legal. Hay instituciones públicas que tienen registros administrativos en el cual acopian información o se inscribe información para efectos administrativos. Pero en el caso de SUNAR, nosotros hacemos inscripciones para generar un efecto jurídico, un efecto que en relación a las personas y al país genera alcances jurídicos de relevancia. Entonces, por eso nos distinguimos por ser un registro netamente jurídico. Estamos conformados, obviamente, como la primera base de función registral, el registrador público, y como una segunda instancia, un tribunal registral, que es el que revisa nuestras decisiones de primera instancia en caso la persona que recibe la calificación no está de acuerdo con la decisión del registrador. Por ello, como premisa, entendamos que el registro en SUNAR es un registro jurídico. Todo lo que nosotros inscribamos va a tener un efecto legal. Y por ello, la importancia de la inscripción y de sus efectos. Luego vamos a explicar el sistema registral en nuestro país, porque registros en diferentes países existen sistemas variados. En el caso nuestro, que somos un sistema, por eso estamos dentro de una superintendencia, como un organismo técnico especializado en temas de inscripción registral, nuestro sistema es facultativo. ¿Qué significa facultativo? Que en el Perú las personas no están obligadas a registrar, no, salvo casos muy, muy excepcionales, que no viene el caso de comentarles porque no es nuestro tema. En principio nosotros inscribimos voluntariamente, es decir, el ciudadano no tiene la obligación de inscribir, sin embargo es muy importante inscribir. Al no ser un registro obligatorio, depende de que la persona, o en este caso las entidades, inscriban sus derechos, inscriban sus actos de manera voluntaria y someterlos a la evaluación registral y su incorporación al registro, en este caso concreto, de predios, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos ya claro de que estamos ante un registro jurídico, todo lo que se inscriba tiene un efecto jurídico y formamos parte de un sistema. Un sistema que está regulado por la superintendencia, ¿no?, de registros públicos y que tiene competencias a nivel nacional. Conforme a ello, nosotros inscribimos, registramos dentro de este sistema y nos sometemos a un procedimiento de carácter administrativo.
somos un ente administrativo del Estado. Y en ese sentido, nuestro procedimiento, que en la figura que ustedes tienen es procedimiento registral, tiene este alcance. Y voy a tratar de ser explicativa para que puedan entender en qué consiste el procedimiento registral dentro del sistema registral peruano. Nuestro procedimiento registral es un procedimiento especial, un procedimiento jurídico especial por el cual el registro incorpora, ¿no?, dentro del sistema, actos y derechos. Nuestro procedimiento pasa por un filtro de evaluación, de calificación, es decir, nosotros para incorporar al registro un acto o un derecho que inscribimos, el registrador, que es el funcionario de primera instancia, va a evaluar los documentos que se le presentan para poder determinar si el acto que se pretende incorporar cumple o no con los requisitos legales necesarios. Eso como un marco general del procedimiento registral. Es un procedimiento especializado, es un procedimiento jurídico, pasa por una evaluación, por una calificación que hace el registrador de los requisitos del acto, de la validez de lo que se está inscribiendo, de las formalidades de los documentos, y en esa evaluación integral que hace el registrador, va a determinar si procede o no inscribir un acto o un derecho en el registro. Esta evaluación que hace el registrador, en un sentido de autonomía en la calificación, no está sujeto a interferencia de terceros. ¿Qué quiere decir eso? Que si ante la inscripción registral alguna persona se siente afectada por esa inscripción que se va a realizar y pretende oponerse o obstaculizar la inscripción, ello no tiene cabida dentro del procedimiento registral porque la calificación es autónoma y porque si la persona tiene una afectación, tiene mecanismos de salvaguarda, como por ejemplo ir al Poder Judicial, interponer una demanda, si es que considera que su derecho está siendo vulnerado. Entonces, por eso es que la autonomía en la función registral basada en la aplicación de las normas nos hace evaluar los actos y el registrador en primera instancia va a decidir si es procedente o no, obviamente ajustándose a los reglamentos y a las normas, y de no estar conforme la persona peticionante de la inscripción con la decisión del registrador, siempre va a tener una segunda instancia, que es el tribunal registral. Visto el tema del procedimiento registral, voy a tratar de explicar qué es la calificación registral y en qué consiste un título. Para efectos nuestros expedientes administrativos, los títulos que nosotros trabajamos tienen ciertas características que lo hacen viable para la inscripción. Esto siempre en un marco general. Todavía no estamos entrando al tema específico de los bienes del Estado, pero sí quería darles un marco general para que más o menos pudieran entender en qué consiste la función registral, ¿no? Entonces, vamos a hablar de la calificación registral de manera la más sencilla posible y sobre todo explicativa. La calificación registral es una función que el Estado ha delegado en el caso concreto del registrador público. ¿Y a qué se refiere esta función? El registrador público evalúa los documentos que se le presentan, que para efectos de nuestro trámite se llaman títulos. Entonces, el registrador le van a llegar a su función de calificadora títulos. Estos títulos están sujetos a una evaluación de diferentes aspectos, pero digamos lo más importante que va a ser, primero, de que el acto que pretende inscribirse sea un acto que se pueda registrar, porque hay actos que sí se permite la inscripción y hay otros que no pueden inscribirse porque no están dentro del catálogo de actos inscribibles. Entonces, el primer filtro es ver el acto que se pretende inscribir, ¿es un acto inscribible o no? Y ese es el primer tamiz, ¿no? Ver si es inscribible. Si una vez que se determina que sí es posible que acceda al registro, entonces ya se empieza la evaluación del documento. Una evaluación primordial es el tema formal. Nosotros como entidad jurídica tenemos que cautelar que los documentos que llegan al registro tengan ciertas garantías. Garantías de autenticidad, por ejemplo, de la proveniencia del documento, de dónde proviene, cuál es su fuente, si es un documento que cumple con las formalidades que corresponden. Por ejemplo, de un notario, una escritura pública, de un funcionario administrativo, pues será una resolución administrativa, de una municipalidad, pues será una resolución municipal, del Poder Judicial será pues un parte judicial con una sentencia, y cada entidad que nos proporciona un título tiene una formalidad. Nosotros como registro, una vez que hemos visto que el acto sí puede inscribirse por ser un acto inscribible,
vamos a evaluar ya, en el caso concreto, el documento. Y el documento se califica primero en su aspecto externo, la formalidad, que cumpla con la formalidad necesaria según las normas para poder acceder a incorporarse al registro. Evaluada la competencia y formalidad del acto, y vemos que sí podría tener el cumplimiento de este requisito inicial, entonces ya empezamos a ver el tema de fondo. El tema de fondo es si, además de cumplir formalmente con las características del documento, también está cumpliendo requisitos de validez, es decir, que el acto que quiere inscribirse es jurídicamente válido. Y para ello se va a trabajar en función al acto. Cada acto va a tener sus propios requisitos. No todos los actos se califican de la misma forma. Van a haber actos en los que hay ciertos requisitos especiales que el registrador tiene que evaluar si se están cumpliendo o no. Entonces, una vez que estamos empezando a calificar el contenido del documento, nosotros vamos a ver si el acto está cumpliendo los requisitos de validez jurídica del acto. Y una vez que tenemos esta información, vamos a empezar a trabajar de la mano con la partida registral. La partida registral es nuestra fuente de información en el caso de los predios que inscribimos, pero también hay partidas registrales que son de las personas jurídicas, como las empresas, de las personas naturales que otorgan poderes, en fin, tenemos diferentes tipos de partidas registrales. Pero para no marearnos, vamos a señalar como ejemplo las partidas del registro de predios, que es el tema que nos convoca ahora. Nosotros trabajamos la calificación del expediente administrativo, que para nosotros se llama título, primero revistiendo, que revista toda la formalidad externa de los requisitos propios del documento, y luego el cumplimiento de requisitos de fondo, que serían los requisitos de validez del acto que quiere ingresar al registro. Eso nos va a llevar a ir ya a la partida registral, que en un momento les voy a explicar en qué consiste. Ahora, ¿qué se inscribe en el registro de predios? Como nuestra reunión de hoy es básicamente únicamente el registro de predios, vamos a ceñirnos a este registro. ¿Qué inscribimos? Inscribimos actos. ¿Qué son actos para efectos del registro? Son aquellos contratos, actos o todo aquello que jurídicamente genere un efecto para las personas. Por ejemplo, ¿qué podría ser un caso de un acto que pretende inscribirse en el registro? Vamos a suponer que una persona tiene un predio y quiere que no sea un predio de 200 metros, sino lo quiere dividir en 3 porciones de áreas menores. Ese derecho que él quiere incorporar, para nosotros es un acto registral. ¿Qué significa un acto de fraccionamiento de predio en el cual se van a partir un único predio en 3, ¿no? Y cada uno va a tener autonomía. Ese es un acto registral. Otro acto en sentido inverso podría ser, tengo 2 predios y ya no quiero que sean 2, quiero que sea 1. Entonces voy a acumular esos predios, voy a juntarlos. Voy a generar un solo predio de lo que eran 2 predios. Eso también es un acto registral que se incorpora en el registro previa calificación registral. Y así vamos a encontrar una serie de actos que pueden querer ingresar vinculados a predios. Contratos. Por ejemplo, tengo un predio y quiero transferirlo en compraventa a otra persona. Celebro un contrato de compraventa y con ese contrato, pues, llego al registro y digo, deseo inscribir la transferencia de mi predio. Ese contrato se evalúa, se califica y se inscribe. Quiero dar en donación un predio, porque lo quiero dar gratuitamente a una persona sin costo alguno, es una donación. Entonces también celebro un contrato, voy al notario y incorporo a la partida del inmueble la donación. Es decir, dejo de ser propietario porque se lo estoy dando en donación a otra persona. Y así pueden haber una serie de contratos. El contrato de arrendamiento, por ejemplo, si alquilo el inmueble, deseo inscribir el contrato de arrendamiento en el registro. Y pueden haber así una serie de muchos otros actos, pero un poco para darles los ejemplos cómo podemos evaluar como registro. Tenemos los mandatos judiciales. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un predio y por alguna razón hay un proceso judicial en el Poder Judicial, entonces
puede venir un mandato del juez o de una sala del Poder Judicial, que puede determinar, por ejemplo, que quieran embargar el inmueble por un monto específico. El juez ordena que se va a embargar por un monto específico el inmueble, o el juez ordena de que se publicite en la partida de que hay una demanda, que hay un proceso en el Poder Judicial discutiendo un derecho sobre el predio. Entonces ahí tenemos nosotros que recibir el mandato judicial y anotar en la partida, ya sea la medida cautelar, el embargo, la demanda o la sentencia, por ejemplo, si el proceso ya concluyó y hay una sentencia favorable a una de las partes, el juez puede disponer que se inscriba en el predio la sentencia. Entonces, ese tipo de mandatos judiciales también son materia de inscripción y de evaluación en el registro. ¿Qué otras cosas se pueden inscribir? Por ejemplo, las restricciones a ciertos derechos vinculados al predio, en relación al titular del predio. Por ejemplo, si una persona natural entra en quiebra, si una persona tiene una limitación para contratar y está vinculada al predio que se va a disponer, todas esas restricciones, inclusive para una persona que, por ejemplo, hipoteca un inmueble y dice está prohibido de celebrar contratos sin autorización del acreedor, obviamente ciertos contratos no se le puede prohibir totalmente, también se incorporan estas restricciones. O la municipalidad dispone que cierto predio tiene que cumplir ciertos temas técnicos y restringe ciertos efectos en los predios que se inscriben, también se registran esas limitaciones o restricciones al titular en relación al predio. Entonces, así hay una serie de actos que son muy variados que nosotros calificamos. Pero es un poco para ejemplificar qué cosas se incorpora en una partida. Y para ello es importante también tener claro qué cosa es una partida registral. ¿Qué es una partida registral para efectos del registro de predios? Una partida registral es una unidad, ¿no?, que individualiza un determinado predio. Nosotros, por disposiciones reglamentarias, abrimos por cada predio, una partida. Es como el ciudadano que tiene un DNI. El ciudadano tiene un DNI, un único DNI. En el caso de un predio, cuando nace, cuando recién se inscribe por primera vez, va a tener un número de partida registral. A partir de esa partida registral que se abre, va a empezar a inscribirse toda la historia del predio, en todos sus rubros, en todos sus alcances. Entonces vamos registrando en esta única partida por predio todo aquello que tenga que ver o que tenga relevancia jurídica en relación al predio y que sea solicitada su inscripción. Como les dije al inicio, la inscripción en principio no es obligatoria en el Perú, es facultativa. Entonces, una persona que quiere tener las garantías que le brinda el sistema registral de tener los alcances de su predio totalmente cubierto, totalmente saneado, sin ningún inconveniente y poder estar protegido por la inscripción registral, va a procurar inscribir en el registro todo aquello que le sea relevante. Entonces, la partida registral va a unificar en una sola unidad todo lo que es la historia del predio que tenemos en nuestro sistema registral. Y esta partida registral se va a organizar por lo que nosotros llamamos rubros. ¿Y qué significa? Que cada tipo de acto o contrato va a tener un rubro específico, una especie de organización interna de la partida registral. Empezando por el tema del antecedente. El antecedente de la partida es un rubro genérico en el que ponemos dos cosas. O la partida recién está naciendo, es decir, la primera inscripción de dominio que le llamamos nosotros, o la partida ya tiene un antecedente, es decir, ya tiene una primera partida de la cual nace una segunda partida registral. Entonces, ahí identificamos en ese rubro si estamos hablando de la primera inscripción o de una inscripción que viene de un predio anterior. En el siguiente rubro, que es uno de los más importantes, que justamente es el que vamos a desarrollar posiblemente más en esta conversación, es la descripción del predio. En la descripción del predio nosotros consignamos toda la información de identificación y ubicación del predio. Ahí vamos a encontrar todas las características que tenga el predio inscrito, tales como la ubicación, como el área, los linderos y medidas perimétricas, la naturaleza del predio, porque no todos los predios tienen la misma condición. Vamos a encontrar que hay predios urbanos, que hay predios rurales, que hay predios rústicos, ¿no? Y entonces eso nos permite diferenciar en el rubro de descripción del predio de qué tipo de predio estamos hablando y cuáles son sus características de identificación y de ubicación.
Vamos a encontrar, por ejemplo, en el caso de los predios urbanos, la denominación de calle o número donde está ubicado el predio, o si es una urbanización, el lote y manzana, o si es un predio rural, pues las características de ubicación de la parcela o del predio de unidad catastral, en fin, como esté identificado el predio en el tema jurídico, se va a plasmar en la descripción del predio. Y ahí vamos a ubicar toda la información necesaria, saber cuánta área tiene, saber con quién colinda, ¿no? Saber si es un predio que tiene construcción o es solamente un terreno, ¿no? Y todo ello nos permite identificar, ¿no?, el espacio de ubicación del predio y sus características de identificación. En el siguiente rubro, que es el títulos de dominio, lo que se va a incorporar son todos los datos o la información relativa a quién es el propietario o titular de un predio. Ahí vamos a registrar quién es el que registra el dominio a su favor y las sucesivas transferencias que puede estar haciendo. Ahí vamos a identificar al titular de la propiedad o del dominio sobre el predio. Ahí está la información, en el caso de una persona natural, pues estarán los nombres, los apellidos, los documentos de identidad, todo aquello que permite identificar al titular, o a los titulares, si son más de uno. Si es una persona jurídica, pues será en la denominación de la persona jurídica, su inscripción registral, en qué partida del registro de personas jurídicas está inscrita. Si es una entidad pública, por ejemplo, una municipalidad, si por ejemplo es un ministerio, se consignará también la información que identifique que es el titular de ese predio. En el caso del Estado, igualmente, si es el Estado a través de la Superintendencia de Bienes Estatales que está siendo titular del predio, entonces también se consignará esa información en títulos de dominio y nos permitirá identificar quién es el titular del predio, para efectos de poder ver con quién se contrata, con quién genera los efectos en relación a ese predio para cualquier acto vinculado a él. Luego tenemos el rubro cargas y gravámenes. En este rubro lo que vamos a tener es toda la información relativa a posibles afectaciones al predio, ya sea convencionalmente porque el titular ha querido hipotecarlo, ha querido darle un arrendamiento, en fin, cualquier afectación de ese tipo se inscribe en el rubro cargas y gravámenes. Tanto las voluntarias, las que se contratan, como aquellas que son impuestas, que también pueden haber cargas impuestas por las entidades públicas. Por ejemplo, una municipalidad puede imponer una carga a una edificación. Por ejemplo, un embargo coactivo. Por ejemplo, alguien no paga los impuestos, una municipalidad trama un embargo coactivo por deuda tributaria. Eso va a ir al rubro de cargas y gravámenes. O si un juez ordena que se anote en una partida de un predio una demanda, un embargo, una medida de inhibición para que no se genere ningún efecto de contratación con ese predio, también se inscribirá en el rubro cargas y gravámenes. Ese rubro está vinculado a todas las afectaciones que pudiera tener un predio. Tenemos el rubro cancelaciones, que justamente lo que se inscribe ahí es el levantamiento de las cargas o gravámenes. Una vez que algún funcionario o voluntariamente las partes han decidido levantar un gravamen o se levanta una carga impuesta, se va a inscribir en el rubro cancelaciones. Y finalmente tenemos el rubro otros, que es un rubro que está abierto a ciertas inscripciones que no van en los otros rubros y que tienen relevancia jurídica para la partida registral, ¿no? Y a veces por ciertas normativas especiales se puede disponer que se inscriban ciertos actos. Ese rubro otros tiene esa finalidad, ¿no? Va a publicitar ciertos actos que no van en los otros rubros señalados. Entonces, un poco ese es el esquema de una partida registral. Para efectos nuestros en esta exposición, como estamos hablando propiamente del registro de predios, vamos a tratar de desarrollar el tema del catastro, el registro de predios y la importancia que ello tiene, considerando que en el auditorio entiendo no solamente, como les decía al inicio, hay personas vinculadas al tema jurídico, sino también hay ingenieros y hay otros arquitectos u otras personas vinculadas a temas de otro tipo de profesión. Nosotros como registro de predios tenemos una vinculación importante con el tema del catastro, de las bases gráficas y el tema de descripción de predios a nivel gráfico. Ello nos ayuda en la calificación registral. Como parte de nuestra evaluación técnica, en algunos actos, nosotros tenemos el apoyo de un área técnica, ¿no? De un área técnica que hace el estudio de planos y de memorias descriptivas o de documentación técnica relevante en la calificación de un acto o de un derecho que quiere inscribirse en el registro.
nuestro catastro o nuestra oficina de catastro propiamente no es una oficina de catastro oficial, sino es un órgano de apoyo en la calificación registral que trabaja con una información de base gráfica, que ahorita se las voy a explicar, pero para ir en orden vamos a empezar por el tema del catastro. ¿Qué es el catastro? El catastro es un inventario que se hace de los predios, estamos hablando del catastro de predios, de los predios existentes en una determinada zona territorial. En el caso del Perú, pues el territorio de la República, la idea es que creemos un catastro, un sistema integrado catastral. Todavía está en proceso, no tenemos en el Perú un catastro totalmente terminado, ni levantado, ni óptimo, como para poder decir tenemos un catastro organizado, no lo tenemos, pero estamos en ese proceso. De hecho, ya se han venido dando ciertas normas que están implementando, sistematizar el tema de catastro y poder vincularlo al registro de predios porque es una información relevante y que es multipropósito, porque no solamente es para efectos del registro, es para efectos tributarios, para efectos económicos, para efectos de decisiones políticas. El catastro del territorio nacional, de los predios que lo conforman, es una herramienta fundamental para el desarrollo económico del país y para organizar de mejor forma, ¿no?, el manejo de todos los predios, tanto los privados como los predios del Estado y de las entidades públicas. Tenemos que levantar un catastro que nos brinde la información actualizada, fehaciente, ordenada de los predios y sus características, porque justamente ese inventario técnico de los predios nos va a permitir avanzar en muchas decisiones en relación al tema predial, ¿no? Entonces, el catastro tiene esa finalidad. Es un inventario de los predios de manera ordenada, sistematizada, interrelacionada, ¿no?, que busca justamente finalidades de mejorar el manejo y la gestión del tema predial de los predios en un país como en el caso nuestro, y la idea es que eso se vaya implementando con entes generadores de catastro. Los entes generadores de catastro son aquellas entidades oficialmente que se les ha asignado la función de poder levantar información catastral y sistematizarla. Por ejemplo, tenemos el caso de las municipalidades. Las municipalidades distritales no todas lo han implementado, pero la idea es que a través de las municipalidades se pueda ir levantando información catastral oficial, ¿no?, que brinde las características de los predios y que luego se sistematice en una manera centralizada a nivel nacional. Entonces, estos entes generadores de catastro, cuando dan información catastral, tienen el carácter de ser información oficial, información que tiene que ser asumida por las demás entidades como válida, como información técnica, elaborada y levantada bajo ciertos parámetros técnicos, ¿no?, que están dados en la ley, porque tenemos nosotros ya en proceso, en función, un sistema integrado de catastro, con diferentes entidades que están trabajando justamente en que todo este proceso de levantamiento catastral a nivel nacional se lleve de la mejor manera, de manera óptima, y identificando los predios con ciertas características de identificación. Por ejemplo, nosotros a nivel urbano tenemos el CUC, Código Único Catastral, que lo que hace es como identificar a través de un código las características de un determinado predio y saber cierta información necesaria en relación a un predio. Toda esta información del sistema integrado de catastro lo manejan los entes generadores de catastro y que brindan información oficial en relación a los predios que han sido materia de un proceso de levantamiento catastral. Esta información de catastro y entes generadores de catastro es información que ya está regulada en normas, que tienen ciertos parámetros técnicos y que traen información catastral oficial como entes generadores que son. Eso se va a diferenciar del tema registral, en el que trabajamos con base gráfica. El registro como sistema registral no maneja un catastro, sino que el apoyo que tenemos para calificar los títulos se centra en una base gráfica registral. La base gráfica registral es un sistema de información que se ha ido alimentando en el tiempo. Nosotros como registro no tenemos más que información de títulos. Entonces, cuando hemos ido incorporando información a las partidas registrales, nos hemos basado en los títulos que fueron inscribiéndose y los que se van presentando día a día. Entonces, ese levantamiento que hacemos de información en base a los planos que nos van presentando, va alimentando una base gráfica registral.
¿no? Que obviamente los ingenieros que se encargan de evaluar, de sistematizar esa información en la base gráfica, son personas entendidas en el tema, pero no tienen el carácter de un catastro oficial. Nosotros manejamos una base gráfica registral, que lo que se va alimentando va a ser siempre en base a las inscripciones o los títulos que van llegando al registro, nos dan la información necesaria para poder tener una información por lo menos de ubicación, de delimitación de los predios, que va a servir de apoyo al registrador en su labor de calificación. De modo que en determinados actos en los que nosotros tenemos que evaluar, además de lo jurídico, el tema espacial de ubicación de un predio, sus características de delimitación, pues el área técnica de catastro, en base a la información de la base gráfica, nos va a dar algún apoyo técnico en ese tema y nos va un poco a poder evaluar los planos, estudiar las características técnicas de los documentos que nos presentan los usuarios. Entonces, esa base gráfica es un apoyo muy importante en la calificación de predios, sobre todo cuando los predios tienen características variantes, que van cambiando en el tiempo, se modifican, se desmembran, se acumulan, se reducen, tienen algunos cambios físicos y eso se va alimentando en la base gráfica y también se va registrando en la partida del inmueble para tener esta información actualizada en función a los actos que vamos inscribiendo. Ahora, en el Perú se han venido dando ciertas normas porque habíamos tenido y seguimos todavía teniendo algunos inconvenientes de que pueda haber sintonía, que pueda haber congruencia entre el catastro que nos traen, los documentos catastrales de entes generadores de catastro, con la información de la base gráfica registrada. No hay coincidencia plena. Muchas veces hay discrepancias, ¿no?, que impiden que se pueda inscribir ciertos actos o que han hecho que la inscripción no sea tan rápida como se quisiera. ¿Por qué? Porque catastro, alguien levanta, una municipalidad hace un levantamiento catastral actualizado en la fecha, hace todo un esquema técnico de levantamiento catastral, sin embargo, el registro está trabajando con títulos inscritos y también levanta información técnica en base a coordenadas, en base a ubicación espacial del predio, pero de repente por una cuestión de actualización de información, un tema de técnico, no va a coincidir la ubicación espacial del predio, o va a haber ciertas discrepancias de área o de linderos, y eso hace que al calificar un título, el registrador en algunos casos tenga que formular observaciones y señalar de que no hay coincidencia o que el área de la base gráfica hemos encontrado ciertas discrepancias y va generando situaciones que a veces no son las mejores para poder inscribir los actos. Entonces, en el caso de entidades públicas o de ciertas inscripciones que tienen una relevancia fundamental para, por ejemplo, sanidad, propiedad, en el caso de entidades públicas es bastante importante, se han generado normas de prevalencia de información catastral. ¿Qué significa esto? Que si en algún momento determinados títulos encuentran situaciones discrepantes entre la información que brinda un catastro oficial, un ente generador de catastro, con la información que tiene la base gráfica del registro, y hay desfase, hay discrepancias, entonces va a prevalecer la información que venga de un ente generador de catastro. Esa información el registrador la tiene que tener como una información que tiene prevalencia sobre la información de la base gráfica. Y eso va a ayudar a que muchos actos se puedan inscribir de manera mucho más rápida y de manera mucho más clara, porque se está tomando como referencia la información de un ente oficial de catastro. Ahora, eso no se aplica en todos los casos, obviamente son situaciones muy especiales. Por ejemplo, podría darse la situación de que nosotros como registro no tengamos planos del predio, o tengamos planos que están defectuosos, o planos con información incompleta, que no permiten a que nuestros profesionales de catastro puedan evaluar el predio de manera clara o de manera integral. Entonces, pero viene planos de la municipalidad con información catastral o planos de un predio rural con levantamiento catastral que profesionales también conocedores del tema han levantado en campo la información de manera técnica y traen la información oficial levantada con estos parámetros técnicos que ellos tienen que cumplir y nos traen esos planos de ente generador de catastro. Entonces, al tener nosotros información incompleta, ¿no?, o defectuosa, o simplemente no tener la información, porque nuestros predios son muy antiguos y a lo mejor no había planos, no se presentaron planos del predio, entonces la prevalencia de la información catastral va a hacer que
con esa información que nos llega, pues podamos tener ya el tema de delimitación del predio, características, etcétera, que van a permitir inscribir el predio en base a esta información catastral, que, como les digo, tiene relevancia porque es levantada por un ente técnico, y a la vez va a alimentar nuestra base gráfica, porque nos están trayendo información de levantamiento catastral con características técnicas muy específicas, que justamente van a alimentar la base gráfica para que a futuro, cuando lleguen nuevos actos, tengamos ya la información gráfica totalmente sistematizada y más clara, ¿no? Bien. A ver. Vamos a tratar de, para no perder un poco la línea del registro de predios, y dado que nuestro tema está vinculado a bienes de dominio público, bienes de carácter estatal, al que ya vamos a entrar a conversar, les hago mención a dos registros que funcionan dentro del registro de propiedad inmueble. Nosotros, como registro, tenemos el registro de propiedad inmueble, y dentro del registro de propiedad inmueble tenemos el registro de predios, que es el que hemos conversado hace un momento, pero tenemos los registros especiales, otros registros especiales que para el caso del tema que estamos tratando, que es bienes de dominio público, bienes del Estado, sí tienen una relevancia importante, que son el registro de concesiones, ¿no?, y de explotación de servicios públicos, y el registro de áreas naturales protegidas. ¿Y por qué es relevante? Porque en ambos casos estamos hablando de áreas que tienen que ver con la protección que el Estado brinda a ciertos bienes, ¿no?, en el caso de predios, o de aprovechamiento económico de predios del Estado también, o áreas del Estado para efectos de las concesiones. Entonces, estos dos registros funcionan dentro del registro de propiedad inmueble, y lo que van a permitir es que darle un aprovechamiento económico, que el Estado dinamice el aprovechamiento económico de áreas, en el caso de las concesiones, de áreas vinculadas a la explotación de servicios públicos. Y en el caso de las áreas naturales protegidas, de darle protección a aquellas áreas que requieren un tratamiento especial para poder evitar, ¿no?, que pierdan su carácter de protector, de desarrollar económicamente, pero bajo ciertos lineamientos de protección especial. En el caso de las concesiones, por ejemplo, cuando se otorgan derechos de concesión para explotar servicios públicos, por ejemplo, una hidroeléctrica, por ejemplo, un puerto, un aeropuerto, el Estado da un derecho, no da el predio, da un derecho a explotar económicamente ciertas áreas, ¿no?, de naturaleza estatal, para que entidades privadas puedan darle un aprovechamiento económico, para brindar un servicio público o para brindar una explotación económica, pero que va a redituar en el Estado un beneficio, porque toda la infraestructura que se vaya a elaborar o levantar en esas áreas, pues van a quedar en provecho del Estado, porque son contratos con cierta temporalidad, ¿no? No son contratos indefinidos, tienen una temporalidad. Entonces, ¿y por qué está vinculado a predios? Porque muchas de las concesiones a veces van a tener cierta influencia en áreas de predios ubicados en ciertas zonas geográficas. Entonces, el tema del derecho del Estado, el derecho del privado, y cómo se maneja la regulación de la explotación de servicios públicos vinculados a predios, se maneja a través del registro de concesiones. Allí se inscriben los contratos de concesión que el Estado otorga para la explotación, ¿no?, de servicios públicos, y también se inscriben aquellos actos que, por ejemplo, tengan que ver con limitaciones a los predios, justamente para poder hacer viable una concesión. Ese registro es muy importante porque tiene que ver con el derecho que el Estado tiene de el aprovechamiento económico de lo que nos corresponde a todos como país, ¿no? Ahora, en relación al registro de áreas naturales protegidas, lo mismo. Por ejemplo, cuando hablemos de los bienes de dominio público, vamos a ver que entre tanto se habla, por ejemplo, de las playas o de las islas, porque también tenemos áreas naturales protegidas, que lo que busca con este registro es identificarlas primero, ¿no?, identificarlas. Obviamente hay entes encargados de catalogarlas, de identificarlas y de disponer que tiene la condición de área natural protegida. Y lo que hace el registro, en este caso de ASUNAR, es inscribir estas resoluciones de delimitación de áreas naturales protegidas, de identificación, y poder incorporar partidas registrales en las que ya tenemos inscritas áreas naturales protegidas, ¿no? Por ejemplo, en Pisco tenemos las Islas Ballestas, tenemos ciertas áreas, en el mismo Callao tenemos ciertas islotes o islas que antes las teníamos, sabíamos que eran de protección, pero no tenían un revestimiento jurídico.
ahora con este registro de áreas naturales protegidas que maneja ya SUNAP, se inscriben, ¿no? Se inscriben estas áreas naturales protegidas y también ciertas características de protección para que no se puedan hacer actividades económicas que puedan dañar estas áreas naturales. Entonces, es un registro muy importante, está vinculado al tema del Estado y sus bienes, y es un registro que tal vez en Lima no tenga la repercusión que tiene al interior del país, donde tenemos muchas áreas naturales que el Estado busca proteger, y que con la inscripción se está dando publicidad también a esa situación especial de estas áreas. Ahora vamos a señalar un poco los temas de revestimiento que da la inscripción registral cuando incorporamos un acto o un derecho a una partida registral. Y justamente también tiene que ver con el tema que nos convoca de la seguridad jurídica, porque el tema de la seguridad jurídica obviamente aplica a cualquier predio que se inscribe en el registro, tanto lo de los privados como obviamente del Estado y de las entidades públicas. Todo predio que se inscriba y que tenga la información totalmente revestida de esta legalidad que le da la inscripción, pues va a gozar de un beneficio de seguridad jurídica mayor en la contratación o en el derecho protegido cuando son bienes del Estado. Nos va a revestir de un filtro de legalidad que ha pasado por un tamiz, que es en este caso SUNAP, que ha incorporado la información y la reviste de esa legalidad y le brinda esa posibilidad de que todo el mundo conozca las características de un predio, quién es su titular, cuáles son las condiciones que reviste, y da la información, ¿no? Que es una información pública y que tiene un principio de protección en legitimación. ¿En qué consiste esta seguridad jurídica? Hay muchos principios registrales. No viene al caso de explicarles todos, pero tal vez los más relevantes para efectos de aquellos que van a tener incidencia en la seguridad jurídica de manera más clara, ¿no? Para que más o menos ustedes puedan entender la idea. El primer principio que va a dar un primer paso a la seguridad jurídica es el principio de legalidad. ¿Y qué es el principio de legalidad? Pues justamente lo que les comentaba al inicio, el título que llega al registro es calificado por un profesional en materia jurídica, por un registrador público, que en aplicación de las normas de las que tiene que disponer en función al acto, va a pasar el filtro de legalidad de un acto o de un derecho que quiere entrar al registro. El registrador va a evaluar el título o documentos que llegan para ver si cumple los requisitos legales necesarios, tanto de formalidad, ¿no?, como de contenido. Y sobre esa primera apreciación que hace el registrador, y si pasa el filtro de legalidad, de calificación de legalidad, entonces el acto ya ha pasado por un tamiz de un funcionario público que está dando con la inscripción, ¿no?, la información de que ese acto es un acto válido, que es un acto jurídicamente relevante, válido, que cumple con los requisitos de ley, entonces ya ha pasado ese tamiz. Y esta inscripción que hacemos nosotros va a dar lugar al siguiente principio, que es la publicidad registral. ¿Qué quiere decir? Que al inscribir un acto o derecho en una partida registral, se le brinda ya el efecto de publicidad registral. La publicidad registral permite que todos los ciudadanos puedan conocer el contenido de las inscripciones. Una vez que inscrito un derecho o un acto, la partida registral, ¿no?, incorpora esa información y cualquier persona que tenga interés en conocer el contenido de una inscripción puede acceder a ella a través de la publicidad registral, ¿no?, pidiendo los certificados o las constancias de inscripción, certificados de vigencia de inscripción o la partida registral certificada, y ahí va a salir la información de lo que está inscrito. Entonces, esta publicidad registral, ¿no?, va a generar un efecto, porque por disposición legal se presume que todas las personas conocen el contenido de la inscripción. Eso quiere decir que no es necesario saber si cada persona conoce, sino que se presume que conoce. Y se presume que conoce porque el registro es público, y que quien quiera conocer tiene la posibilidad de hacerlo. Entonces, si alguien contrata, ¿no?, sobre un predio, y luego alega que no, es que yo no sabía que el que me lo vendía no era la persona propietaria, o no sabía que el predio tenía una carga, o que tenía una limitación administrativa, o que tenía una demanda, o que tenía un embargo, y yo contraté sin saber que eso existía, y lo quiero alegar, ¿no?, en un juicio, o quiero señalar de que desconocía. Entonces,
Jurídicamente eso no es viable. ¿Por qué? Porque desde el momento en que el registro incorporó información a una partida registral y está a disposición de todos los ciudadanos, todos tenemos la posibilidad de conocer. Y esta posibilidad de conocer hace que seamos diligentes. Que si alguien quiere contratar sobre un predio, pues tiene la diligencia, la precaución de ir a ver quién es el propietario, si el predio tiene un área o tiene una característica especial, y sobre eso contrato, sobre eso celebro algún acto. No puedo ir a ciegas para saber, firmé con alguien el contrato, pero no sabía si él era el titular, entonces yo presumí que sí lo era, pero no lo sabía. Entonces, justamente ese es el tema de la inscripción y la publicidad registral. Desde el momento que inscribimos, se abre la publicidad registral al público en general y se puede conocer esa información. Y sobre esa información nosotros contratamos, las personas contratan, hacen sus transacciones económicas las empresas y todo aquel que quiere hacer un tráfico jurídico en relación a los bienes, porque justamente la información, ¿no? Va a generar costes de transacción mucho más bajos para poder contratar con seguridad jurídica. Y no me voy a ciegas. O sea, sé que hay información que ha tenido un filtro de legalidad y que está disponible y lo óptimo es que todos recurramos a ella para poder celebrar nuestros actos y contratos y saber que estamos trabajando en función a información legal, información cierta, que está en las partidas registradas. Esto en relación a los predios. ¿Y por qué? Porque una vez que se inscribe y que ya el acto está publicitado, tiene, por disposición legal también, una protección de legitimación. ¿Y qué significa una protección de legitimación? Significa que aquello que está inscrito se presume válido. Significa que nadie puede cuestionar una inscripción, un acto inscrito, ¿no? En principio está protegido por esta presunción de que es un acto válido y que solamente dejará de tener una validez por dos razones. O porque se rectificó el acto inscrito por un segundo acto que lo rectificó o lo modificó, o porque el Poder Judicial, que obviamente es quien decide las controversias en derechos y en discusión, decide que una inscripción es nula o una inscripción tiene que quedar sin efecto. O sea, un juez nos ordena, esta inscripción que hizo el registrador tiene que ser anulada o tiene que ser cancelada. Entonces, por mandato judicial, nosotros tenemos que inscribir una nulidad si es que eso se ha discutido en un proceso judicial. O porque alguien rectifica o porque alguien nos ordena. Pero fuera de esos dos aspectos, la inscripción que se hace en una partida se presume válida y protege a quien ha inscrito y legitima su derecho frente a terceros. Y esta legitimación lleva a la oponibilidad. Significa que al estar yo cubierto por un principio de legalidad, mi acto ha sido calificado por alguien y le ha dado un filtro de legalidad y lo ha hecho accesible a la partida. Luego, este acto ya es de conocimiento de todos a través de la publicidad registral. Todos tienen la posibilidad de conocer el contenido de la inscripción o todo aquello que esté inscrito en una partida. La legitimación, mi acto está protegido por la presunción de que el acto es válido, salvo que un juez ordene que se levante o se rectifique el acto. Mi acto se presume válido desde que está inscrito. Esto va a llevar a la oponibilidad, quiere decir que al ser legítimo mi acto, es oponible. Yo soy propietario de un predio y nadie puede alegar que no soy el propietario, porque yo frente a terceros tengo cómo acreditar, en base a la inscripción registral, que tengo un derecho sobre el predio. Entonces lo hago oponible a un tercero, lo hago oponible frente a alguien que quiera discutir mi derecho. Obviamente, eso no quita de que en el Poder Judicial puedan llegar ciertas situaciones donde hay una discusión de derechos, ¿no? Donde dice el titular registral, yo soy el propietario, pero luego alguien que no inscribió dice, yo soy el propietario y tengo un mejor derecho sobre ese predio. Bueno, eso ya lo van a discutir en un proceso judicial. Y el juez ya decidirá, en base a un proceso y pruebas que él evalúe, o una sentencia, quién tiene la razón, si el que inscribió o el que no inscribió. Pero esos son temas ya que se van a ver en el tema del Poder Judicial y que ya cuando concluya el proceso, pues ya el registro tomará nota de, según lo que disponga el juez, ¿no? Se inscribirá a una situación de cancelación o no del asiento. Pero en tanto eso no ocurra, ¿no? Que son situaciones de excepción que pueden darse, en principio toda nuestra inscripción legitimada es oponible frente a terceros en relación a todos los predios inscritos.
Por ejemplo, si alguien quiere embargar un predio que está en nombre de una persona, pero el deudor es otra, pues yo me hago oponible a ese embargo, o pongo ante la entidad o el juez que esté ordenando el embargo, que hay una tercería, que hay una situación de que no hay una adecuación entre usted está embargando a A, pero el titular es B. Entonces, siempre esa protección que nos da el registro en relación a la inscripción hace que lo óptimo siempre sea inscribir, ¿no? ¿Por qué? Porque nos va a revestir de todas estas garantías que da la inscripción registral. Ahora sí vamos a pasar ya al tema de los predios estatales, para un poco ya entrar en materia de lo que nos convoca. Un poco ya visto todo el esquema general del procedimiento registral, de lo que es la calificación, de lo que es el catastro y su vinculación con la calificación de predios, y los efectos que la legislación trae como protección y la seguridad jurídica. Entonces ya tenemos un tema más específico, que es el caso de los predios estatales. Los predios estatales tienen características muy particulares y en el caso concreto pues tenemos a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, que es la que sistematiza, ¿no?, la administración, la supervisión de las entidades públicas en relación a bienes del Estado. Entonces es una superintendencia que tiene una función muy importante porque nos da la garantía pues de que los bienes del Estado, ¿no?, están teniendo un adecuado manejo, un adecuado uso, ya sea por las entidades que tienen dominio o las que tienen la administración de los bienes del Estado y su aprovechamiento económico óptimo, que esa es la finalidad pues de que los predios del Estado tengan ese aprovechamiento. Obviamente vamos a diferenciar predios del Estado de dominio privado de aquellos predios que tienen la condición de dominio público o de uso público, porque no es lo mismo. El Estado puede ser titular de predios, pero no en todos los casos los predios tienen la característica de ser predios que estén en el tráfico jurídico, que sean predios que puedan disponerse de manera abierta. No todos los predios tienen esa característica. Justamente, la Superintendencia de Bienes Estatales tiene diferentes áreas de aprobación de actos respecto de predios del Estado, ¿no? Ya sean actos de administración, actos de disposición, que hacen que los predios del Estado, según su naturaleza y según los actos que pueden celebrarse sobre ellos, tengan pues, digamos, la protección y la publicidad en el tema de su inscripción en el registro. En el caso de los predios de dominio privado del Estado, pues obviamente hay mayor libertad de contratación. Hay ciertas formalidades que seguramente les van a explicar en alguno de los temas que van a tratar en el curso, pero que tienen esa posibilidad de que están en el tráfico jurídico de una manera abierta y no tienen las restricciones que van a tener los bienes de dominio público, ¿no?, que son ya bienes que nos pertenecen a todos y que están protegidos desde un tema constitucional, ¿no? Entonces, en los predios de dominio privado del Estado, que no es el tema que vamos a desarrollar ahora, vamos a encontrar una serie de actos que pueden venir al registro, ¿no?, vinculados a la aprobación que haga, ya sean los gobiernos regionales como facultades transferidas o la Superintendencia de Bienes Nacionales o las entidades públicas del sistema de bienes estatales, que van a llegar al registro para su inscripción y que siempre están tendientes a buscar una protección, un aprovechamiento económico, un saneamiento, para que el Estado siempre tenga registrado todo aquello que le pertenezca, ¿no? Es decir, siempre se busca de que todo lo que le corresponde al Estado pues esté debidamente inscrito como predio, con la titularidad que corresponde y con los derechos que tiene que tener el Estado frente a ciertos bienes que le son asignados. Entonces, en el caso de los predios de dominio privado del Estado, la gama de actos que se pueden inscribir es mucho más amplia y obviamente cada acto con sus requisitos y con sus formalidades, pero son de bastante dinámica, digamos, ¿no? A diferencia de los bienes de dominio público que no tienen esa apertura porque por sus características propias ello no es posible. Entonces, fuera del tema de bienes de dominio privado del Estado, vamos a hablar propiamente de los bienes de uso público y de dominio público, que como característica esencial, obviamente, tienen el hecho de que tienen una finalidad pública. En el caso de los bienes de uso público, son aquellos bienes en los cuales están administrados, ¿no?, por alguna entidad pública y en la cual, obviamente, el uso, ¿no?, es un
servicio público, ¿no? Por ejemplo, un ministerio del Poder Ejecutivo, pues tiene instalaciones, tiene predios que están destinados a un servicio público y que sirven para esa finalidad pública y que lo administra una determinada entidad pública, un ministerio, una municipalidad distrital, regional, y entonces ellos administran este bien de uso público destinado a una finalidad pública, ¿no? En el caso de los bienes de dominio público, aquí hay una mayor claridad en relación al destino público. ¿Por qué? Porque son bienes de uso de todos, ¿no? Están destinados al uso común. Y son bienes que tienen una protección especial del Estado por esa característica, porque no son de todos. No es que alguien sea propietario del dominio público, el dominio es de todos. Solo que obviamente tiene que haber una entidad que asuma la titularidad, ¿no? Para la administración de esos bienes, para una adecuada administración de esos bienes en relación a un uso que favorezca a todos. Entonces, ese uso común que tenemos y que está protegido por su característica de bien de dominio público, está bajo la tutela de una entidad que lo administra, pero no es un bien de propiedad de nadie, es un dominio de todos. Entonces, pero está encauzado a través de una titularidad, ¿no?, de administración, para efectos de que sea su adecuado aprovechamiento, para su adecuada conservación. Por eso es que en este caso de los bienes de dominio público, la Constitución le ha atribuido ciertas características especiales, ¿no?, que no tienen todos los bienes, y que están recogidas en la Constitución del Perú, en el artículo 73, y que son las características fundamentales de un bien de dominio público. La primera característica y la más importante es que son bienes inalienables. Eso significa que no están en el comercio, que no son bienes que puedan entrar al tráfico jurídico. Sobre esos bienes no se puede contratar. Por ejemplo, un parque público, en principio, al ser un bien de dominio público, no se puede vender, ¿no? No se puede alquilar, en principio, porque vamos a entrar luego a ver qué actos pueden entrar, pero en principio, por ejemplo, enajenarlo no podemos, ¿no? Nadie va a poder vender un parque. En tanto sea bien de dominio público, no se puede, ¿no? Entonces, si tenemos un área natural protegida, esa no va a poder ser enajenada, porque es un bien de dominio público. Y así puede haber otro ejemplo, una vía pública, una calle, una vía, que también son bienes del dominio público. Eso tampoco. ¿Por qué? Porque está al servicio de todos, porque son bienes destinados al uso público. Y en tanto ello, están fuera del comercio. Y por eso la Constitución, al atribuirle características, señala que son bienes inalienables, no pueden ser enajenados. Y esa es la característica fundamental en el caso de los bienes de dominio público. Otra característica es que son imprescriptibles. ¿Qué significa que sean imprescriptibles? Quiere decir que si alguien poseyera algún bien de dominio público, no lo va a poder adquirir por la posesión. La prescripción, en el caso de dominio, ocurre para efectos de un predio que alguien posee por determinada cantidad de años y que producto del tiempo de la posesión, a calidad de propietario, lo adquiere como propietario. O sea, por tener la posesión con determinados requisitos en un determinado espacio de tiempo, yo adquiero una propiedad por prescripción. Eso podría ocurrir en un predio que sea de privados, un predio que no está con la restricción de un bien de dominio público. En el caso de un bien de dominio público, ello no es posible, ¿no? Porque la norma constitucional ha establecido de manera clara que son bienes que no pueden ser adquiridos por transcurso del tiempo, no son bienes que puedan, respecto de los cuales se puede adquirir dominio por prescripción. Entonces también tienen esa característica, ¿no? Son imprescriptibles. Y también son inembargables, aunque eso no lo dice directamente la Constitución, pero sí ya se ha establecido en jurisprudencia del Tribunal Constitucional que la característica de los bienes es que sean inembargables. Y tiene sentido en la medida de que yo no podría embargar un inmueble respecto al que no voy a poder ejecutarlo. Entonces, porque además es un bien de todos, ¿no? Entonces, esa situación de inembargabilidad de los bienes tiene un sentido en relación a las demás características que tienen los bienes de dominio público y que los protegen, ¿no?, en relación al resto de bienes de un país. Ahora, la forma, las fuentes de los bienes de dominio público, que son varias, pero digamos, para un poco ser las más comunes, ¿no?, las que
tenemos más a mano como ejemplo, ¿no? Podemos hablar de los aportes reglamentarios. ¿Qué son los aportes reglamentarios? Bueno, los aportes reglamentarios son ciertos predios o áreas que por disposiciones legales tienen que pasar a ser bienes de dominio público. Y eso lo vamos a ver con mayor claridad en un entorno urbano, por ejemplo, ¿no? Todos vivimos de alguna forma en alguna ciudad, en algún lugar donde estamos ubicándonos como vivienda, vamos a pasar por urbanizaciones, ¿no? Vamos a pasar por ciertas zonas que han tenido cierto ordenamiento urbanístico, ¿no? Aprobados por municipalidades. Entonces, ¿de dónde vienen estos aportes reglamentarios? Cuando alguien tiene un terreno, ¿no? Y quiere habilitar y crear sobre ese terreno una urbanización, o ya sea vacacional, ya sea de vivienda, ya sea industrial, ya sea con fines comerciales, o cualquiera sea la finalidad del uso del predio, tiene que pasar por un procedimiento administrativo de habilitación urbana, que significa que el predio va a cambiar su característica. Yo puedo tener en principio un terreno rústico, ¿no? Y sobre él quiero levantar ciertas áreas, ¿no? Con un fin, con un uso específico, como les decía, ya sea que quiero que sean una urbanización para viviendas, una urbanización vacacional, quiero que sea una universidad, quiero que sea un área industrial, un parque industrial, por ejemplo, o quiero que sea, en fin, algo para destinado a la salud, ¿no? Porque los predios tienen usos, y los usos asignados generan ciertas características urbanísticas o de desarrollo de los terrenos en función al uso que va a tener. Y para ello tenemos normas a nivel nacional que tienen que ver con el ordenamiento urbanístico. Y en este caso, pues cuando alguien decide que un terreno va a tener un cambio para tener un uso específico, va a pasar por un procedimiento administrativo de habilitación urbana, por el cual el predio cambia su naturaleza de predio rústico a un predio con otra naturaleza, urbano o con usos especiales. Y cuando este proceso de pasar de un terreno rústico a uno con características distintas se produce, entonces hay normas aplicables de materia urbanística que hacen que quien va a llevar a cabo este procedimiento de transformación del predio tenga, por disposición legal, que dar aportes al Estado. Quiere decir que ciertas áreas del terreno, que es materia de este procedimiento de habilitación urbana, van a pasar a ser de uso o dominio público. ¿Por qué? Porque van a servir al entorno para efectos de la finalidad del uso. Si yo vivo en una urbanización, ¿no? Residencial o de vivienda, pues necesitamos contar con vías públicas, necesitamos contar con parques, necesitamos contar con áreas de uso común, como por ejemplo el área destinada a uso comunal, a la municipalidad, a las áreas de usos destinados al público o a los ciudadanos que están en el entorno. Por ejemplo, áreas para el Ministerio de Educación, para los colegios, para los hospitales, y en fin, todos los servicios públicos que requiere la ciudadanía al momento de habitar una ciudad. Y todo ello es por disposición de la ley. No es voluntario. La norma exige que se den los aportes reglamentarios en terrenos destinados a esos usos públicos. Entonces, al aprobarse un procedimiento de habilitación urbana, pues por disposición de la ley, al momento de inscribirse en el registro, se va a inscribir las áreas útiles o las áreas que son vendibles, diferenciándolas de aquellas que son aportes reglamentarios por ley, que van a pasar a ser áreas que van a ser o de titularidad o de administración de entidades públicas. Por ejemplo, si hablamos de un parque, podría ser que sea un parque que esté administrado por la municipalidad del distrito, porque son parques parques públicos de poca envergadura, son parques dentro de una urbanización, por ejemplo. Pero si hablamos de un parque zonal, que en algunos distritos ustedes habrán visto que son parques de mayor dimensión, eso ya no lo administra una municipalidad distrital, eso lo administra la municipalidad metropolitana, en el caso de Lima, porque está a cargo de Serpar, ¿no? Entonces, ya las normas urbanísticas van a destinar quiénes son los beneficiarios o destinatarios de los aportes reglamentarios. En el caso de, por ejemplo, áreas para colegios, los aportes van a pasar al Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación va a administrar aquellas áreas destinadas a servicios educativos,
como podría ser en las áreas para diferentes usos u otros usos, que pueden estar destinadas para el local municipal, para poder, donde va a ir la iglesia, o donde va a ir un centro de salud en una urbanización, y todas esas áreas también van a tener un beneficiario. En el caso de los aportes reglamentarios, el uso público o la condición de uso público que tengan estas áreas van a ser publicitadas de inicio en las partidas registrales. Desde el momento en que se aprueba una habilitación urbana, ya tienen que estar totalmente identificadas estas áreas en las partidas registrales correspondientes, para efectos de que no haya confusión de ningún tipo y nadie contrate sobre estos aportes reglamentarios. Porque ya desde el momento que tiene un destinatario y un uso público, eso ya no puede ser materia de ningún acto jurídico, porque ha salido de la esfera de dominio del propietario del suelo que hizo la habilitación urbana. Entonces, ya eso pasó a entidades públicas, beneficiarias, o tienen un destino específico y no se puede modificar eso, y así funciona el tema de la identificación de los aportes reglamentarios. Ahora, dentro de estos procesos también tenemos las vías públicas. Las vías públicas, que como todos conocemos, pues son de uso de todos, esas vías también tienen normativa especial que genera su administración, ya sean las vías metropolitanas o las vías locales. Tenemos vías públicas de diferentes categorías que hacen que ciertas entidades públicas sean las que tengan que cautelar su administración, su mantenimiento y todo lo que implica celebrar cualquier acto en relación a estas vías. Dependerá del tipo de vía que sea, ¿no? Si es una vía local, bueno, la municipalidad distrital es la encargada de supervisar cómo funciona el mantenimiento y la administración de esta vía. Si es una vía metropolitana o troncal, pues será la municipalidad, por ejemplo, en el caso de Lima, la Municipalidad Metropolitana de Lima, la que va a manejar cierta información, y también hay vías de alcance nacional que ya no maneja el Ministerio de Transportes. Entonces, todas estas vías que se van generando en los procesos urbanísticos, ¿no? Son bienes del dominio público y van a irse incorporando. En el caso del registro, obviamente, ¿cómo vamos a identificar esto? Pues justamente por los procedimientos urbanísticos, fundamentalmente de habilitación urbana, en el caso de predios urbanos. ¿Por qué? Porque al momento de que nosotros registramos un terreno, ¿no? Antes de los procesos de estos de habilitación urbana, tenemos un área específica del terreno, por ejemplo, 100.000 metros cuadrados. Está inscrito en una partida registral y de pronto alguien decide hacer un proyecto urbanístico ahí, o un proyecto comercial de cualquier naturaleza. Entonces, pasa por todo el procedimiento administrativo y a partir de ahí surgen los aportes reglamentarios, surgen las vías públicas, y la partida registral va a señalar todas estas características. Por ejemplo, en el caso de vías públicas, si yo tengo un terreno de 100.000 metros y se destinó por vías públicas 5.000 metros, pues eso va a estar en la partida registral. Si es que, y además del tema literal, de la información en área, va a estar el tema gráfico. Vamos a tener los planos en los cuales se va a poder evidenciar la ubicación de las áreas, ya sea, por ejemplo, las áreas útiles o vendibles, de las áreas que son vías públicas, de las áreas que son aportes reglamentarios, de aquellas áreas que son parques públicos, o parques zonales y áreas reservadas. Todo eso está en la información gráfica de los planos, y en la información literal o jurídica pues estará la aprobación que hacen los entes competentes de la habilitación urbana y los destinos que las áreas van teniendo en relación a sus usos. Y ahí tenemos una primera fuente de, por ejemplo, de dónde surgen estos bienes de uso o dominio público. ¿Por qué? Porque van a surgir a partir de procedimientos administrativos vinculados a predios. En el caso de las playas, por ejemplo, que es otra situación importante, hay una ley de playas que tenemos nosotros que regula todo el manejo de las playas como áreas vinculadas al dominio público, porque nosotros tenemos una restricción, ¿no? De hasta dónde se puede ir el derecho privado y hasta dónde es el límite, ¿no? Entonces tenemos una línea de alta marea de 50 metros hacia el litoral, que es intangible y que es dominio público, es de todos los peruanos, de todos nosotros. Eso no puede pasar en ningún caso el dominio privado. Entonces, esa ley de playas protege y cautela eso. Y nosotros como registro sí tenemos que también evaluar esto, porque puede venir un predio que quiera incorporarse y que esté colindante a una playa, y nosotros, obviamente, ya sea para inscribir por primera vez al predio o
para inscribir modificaciones al predio, como fraccionamientos, independizaciones, acumulaciones o cualquier acto modificatorio del predio, pues vamos a tener siempre la información de planos, ¿no? Y la información del apoyo técnico de nuestra área de catastro, en el caso del registro, para evaluar si estamos dentro del área privada o estamos yéndonos hacia el límite de los bienes de dominio público con el área intangible del mar. Y eso nos permite tener ciertas situaciones de requisitos especiales, que por ejemplo, si alguien, ¿cómo saber? ¿No? Porque eso obviamente siempre hay interrelación entre entidades para ver la información de entidad competente. Entonces, nosotros como registro, pues vamos a pedir alguna certificación, ¿no? De la Marina de Guerra a través de la Capitanía para saber si el área que estamos trabajando pues está dentro del área intangible del mar o no lo está. Y eso nos va a dar elementos para poder calificar un acto que quiere inscribirse y ver si está transgrediendo o no las áreas de dominio público, ¿no? Porque hay que protegerlas y sobre ellas nadie puede tener un derecho privado. Entonces, justamente, incluso cuando inscribimos urbanizaciones o cualquier acto que quiera incorporarse, pues vamos a tener esa cautela de verificar que no estemos en área intangible y que se respete esa línea de alta marea y que no se pase el límite, y por eso la Dirección de Capitanías de Puertos a través de la Marina de Guerra nos da una certificación. Y así podría pasar en zonas arqueológicas, donde sabemos que hay áreas arqueológicas, y es a través del Ministerio de Cultura, que nos da certificaciones de que no estamos invadiendo áreas de protección cultural, por ejemplo. Entonces, siempre que el registro de predios trabaja con áreas que quieren inscribir actos en los cuales se podría estar afectando un área de uso o dominio público, siempre vamos a tener las entidades competentes que nos van a brindar las certificaciones con información complementaria para poder calificar adecuadamente un título y poder saber si estamos inscribiendo correctamente, sin afectar en ningún sentido, ¿no?, el tema de los bienes de dominio público y la protección que las leyes dan a este tipo de bienes. En el caso de, por ejemplo, los parques, ocurre algo similar. Nosotros, por esta dinámica económica que ha tenido el país, han habido situaciones en las que a veces se ha pretendido darle un uso económico a los parques, ¿no? Lo cual obviamente en principio no es posible por ser un bien de dominio público. Sin embargo, el hecho de que los parques tengan a veces ya, en algunos casos, partidas especiales, eso se ha dado últimamente. Antes los parques se quedaban en la partida original del predio, pero ahora las municipalidades nos piden a nosotros como registro individualizar el parque, ¿no? Generarle una partida registrada al parque para poner ahí sus características, su área, sus linderos, y poner toda la información del perímetro, de la poligonal del parque y sus características de delimitación. Entonces, abrimos una partida registral para parques. Pero obviamente teniendo el cuidado de que se publicite en la partida registral de que es un parque y que es un bien de dominio público. Y por tanto, no generar una confusión en quien lea la partida registral de que estamos hablando de un inmueble que está en el comercio. No, es un parque y se identifica como tal en la partida registral. En relación a la titularidad sobre estos parques, pues obviamente no, por más que lo pida una municipalidad que administre el parque, nosotros no vamos a poner como titular del parque a la municipalidad, porque al ser un bien de dominio público no es de propiedad de la municipalidad, sino es un bien de todos. Entonces lo que consignamos al momento de registrar es una titularidad administrativa, que por ordenanzas municipales le da a las municipalidades la función de administrar los parques, ¿no?, de preservarlos, de generar una administración sobre ellos, pero no así el derecho de propiedad. Entonces, siempre que hacemos esta publicidad de la individualización o inscripción de parques, tenemos ese cuidado especial de que la información sea clara, de modo que no genere ninguna confusión en relación a que estamos frente a un bien de dominio público y que, por tanto, tiene la protección legal que la Constitución le brinda y las normas a estos bienes de dominio público que, como hemos dicho, no se pueden vender, no se pueden prescribir, no se pueden embargar. Entonces, esa protección a los bienes de dominio público va a trascender al hecho mismo de identificar al predio, en este caso un parque, por ejemplo, con su identificación de su naturaleza, ¿no? La naturaleza del predio. Ahora, en el caso de la inscripción de bienes vinculados a los bienes que administran las entidades públicas o que están inscritos al nombre del Estado, pero que son de dominio público.
Ya para no confundir el tema, hemos dicho que no están en el comercio, es decir, no se pueden enajenar, no se pueden transferir, porque no son de nadie, son de uso público, administrados por entidades públicas, pero no son de propiedad de entidades públicas, ni son bienes que estén en el tráfico jurídico. Entonces, son bienes que al ser de dominio público, ¿no? Y estar revestidos de sus garantías y su protección, sin embargo, no están excluidos de que sobre estos se celebren ciertos actos, que en principio son dos actos que podríamos identificar. El más importante tal vez es la primera inscripción de dominio. ¿Y eso qué significa? Para efectos del registro de predios. Significa que es la primera vez que se le abre una partida a un predio. La primera inscripción de dominio es la apertura de la partida registral. Es cuando llega por primera vez el predio a incorporarse al registro y por lo que les explicaba al inicio, se abre una partida registral específica para el predio, donde está descrito el predio, sus características y todo lo que tiene que ver con la información registral del predio. Esa primera inscripción de dominio, ¿no? Se va a registrar en base a ciertos requisitos, dependiendo del acto. En el caso de bienes del Estado, pues posiblemente venga una resolución administrativa de la Superintendencia de Bienes Estatales, acompañada de los planos, de la documentación técnica, que permita a nosotros como registro, con el apoyo del área técnica de catastro, evaluar si este predio que quiere entrar al registro ya cuenta con una inscripción anterior o nunca se ha registrado. Esa es la situación fundamental en una primera inscripción de dominio. El registrador va a verificar que ese predio no cuente con una inscripción anterior, que no exista un predio igual, ya sea total o parcialmente, que comprende el área que quieren inscribirse. Porque como su nombre lo dice, es la primera vez que ingresa al registro. Entonces, lo que evaluamos en esa calificación es corroborar que ese predio no tiene inscripción en el registro, que por primera vez va a entrar al registro como una primera inscripción y a partir de ahí abrimos una partida. Entonces, dentro de esta posibilidad de la primera inscripción de dominio, obviamente, también entran los bienes de dominio público, ¿no? Porque podría tener esta característica el bien y lo que se busca es inscribirlo justamente, ¿para qué? Para que se publicite que es un bien con ciertas características, que es un bien de dominio público y todo lo que ello implica para efectos de su publicidad, para efectos de la oponibilidad, para efectos de la legitimación y para efectos de que el Estado, según lo considere, o la entidad que maneja este bien, pueda sobre este bien tener la administración, la titularidad y poder celebrar posiblemente también actos que no tienen que ver con su transferencia, pero sí con actos de aprovechamiento económico, ¿no? Que se les da a estos bienes en algunos casos. Entonces, con la primera inscripción de dominio lo que hacemos es abrir la partida registral, el predio entra por primera vez al registro y se inscribe como su inmatriculación, su primera inscripción. Una vez que el predio ya tiene esta primera inscripción y tiene una partida registral y está totalmente identificado como bien de dominio público, porque la partida lo tiene que expresar, entonces podría darse, no siempre se da, pero podría darse el caso de que se celebren determinados actos sobre estos bienes de dominio público, bajo ciertos requisitos y bajo ciertas características que obviamente las evalúa el ente competente, ¿no? Pero que nosotros como registro, al calificar, vemos si se cumplen o no los requisitos para poder incorporar. Entonces, y normalmente estos actos no van a ser más que actos de aprovechamiento económico, que son actos de administración, ¿no? Que de repente pues hay un determinado bien de dominio público y se le va a dar un aprovechamiento económico, ya sea a través del uso, ¿no? A través del arriendo, ¿no? Básicamente, o dar una servidumbre, que significa darle un acceso a otro predio, o sea, ciertas características de actos que no van a afectar, ¿no? Ni van a impedir ni obstaculizar que ese predio sirva al uso público o a una prestación de un servicio público, por condición de dominio público. Entonces, ustedes habrán visto que en algunos lugares, pues se le está dando aprovechamiento económico a bienes de dominio público, ya sea porque se los arrienda, ya sea porque se construye debajo pues un estacionamiento subterráneo, debajo de una plazoleta, debajo de una... ¿Por qué? Porque se le está dando un aprovechamiento económico a ese bien, ¿no? Que no deja de ser bien de dominio público y que no deja de estar a cargo de la entidad pública correspondiente, pero que por un efecto temporal de un contrato se le está dando un aprovechamiento económico, en la medida que eso no afecte, obviamente,
de su naturaleza, de ser un bien de dominio público que sirve a todos y que eso es lo esencial que debe preservarse. Y entonces, como les decía, se puede celebrar todo acto menos la enajenación o transferencia del inmueble. Estos actos obviamente son aprobados por resoluciones administrativas en la mayoría de las veces y llegan esos documentos públicos a calificación al registro y el registro evalúa la partida, evalúa el predio y registra estos actos de administración sobre bienes de dominio público. Ahora, en el caso de predios del Estado, ¿no? Excepto los supuestos que les comenté al comienzo, por ejemplo, si vienen de una habilitación urbana, los parques, los aportes, las vías públicas, también podría darse el caso de que algún bien necesite ser calificado como público porque por alguna razón esa publicidad no está en la partida registral, ¿no? Por alguna razón no se consigna o no se le atribuye esa condición. Entonces, el ente competente, en este caso, en el caso de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales o gobiernos regionales, en los casos que se hayan transferido funciones, van a poder, a través de un acto administrativo, de una resolución administrativa, darle la calificación de bien de dominio público, ¿no? Justamente a través de un acto administrativo se le atribuye esa condición y el registro, nosotros como registro de predios, al llegar a esta resolución y obviamente solicitamos a la entidad que inscribamos la condición de bien de dominio público, pues incorporamos esa información a la partida registral y publicitamos que el bien inscrito en determinada partida es un bien de dominio público. Nosotros, en base a la resolución del ente competente, inscribimos e incorporamos esa condición del predio para efectos de que todos conozcan esta información y quede adecuadamente protegido, identificado el bien como bien de dominio público, ¿no? Eso por ente competente. Pero también podría darse una situación en sentido contrario, que no es común, pero podría darse, que es que el predio que es de dominio público sea desafectado. Eso significa que un bien que tenía la naturaleza o tiene la naturaleza de bien de dominio público, por alguna razón dejó de ser útil al uso público o dejó de tener un uso público o dejó de ser utilizado para un servicio público, pero el solo hecho de que ocurra esto no le quita esa condición de bien de dominio público, en uso público. Tiene que haber un acto aprobatorio del ente competente que le quite la condición jurídica de bien de dominio público. Y ese acto es el acto de desafectación, por el cual el bien que es de dominio público deja de serlo por las razones que se indican. O sea, cuando ha tenido por esencia, su naturaleza se ha perdido y ya no es un bien que sirva al uso público o a la prestación de un servicio público. En este caso, al igual que en el otro, la desafectación va a inscribirse también en la partida del registro de predios en medio de la resolución administrativa del ente competente, ¿no? Que nos trae la aprobación de esa condición de desafectación del predio, ¿no? Y nos trae, en caso sea necesario, un plano, una memoria, pero no siempre va a ser, pero sí fundamentalmente la resolución que aprueba la desafectación. Con ello, el registrador, al recibir esta información, estos documentos, califica el acto y, obviamente, incorpora a la partida registral la desafectación del predio. Perdió la condición de bien de dominio público, pasa de un bien de dominio privado. Y obviamente toda la protección que tenía de las características del dominio público dejan de tener efecto y ya ese predio entra al tráfico jurídico como cualquier predio que está en el comercio, ¿no? Entonces, básicamente, esa un poco es la explicación espero que haya podido ser de utilidad para ustedes y no sé si estamos con el tiempo adecuado, pero si fuera el caso, alguna pregunta, no sé, la parte organizativa del curso. Muchas gracias por su atención.